Vamos a entrar de lleno en una materia que es, literalmente, el pilar sobre el que se construye gran parte del derecho civil: las acciones de filiación. A ver, el estado civil de una persona no es simplemente una etiqueta que ponemos en un papel, no. Es la piedra angular de la que van a colgar un montón de derechos y obligaciones, tanto patrimoniales como personales. Para los que os estáis adentrando en el mundo del derecho, es vital entender la enorme utilidad práctica que tiene establecer o incluso modificar este estado civil. La filiación, ese vínculo que nos une con nuestros padres, va muchísimo más allá de la pura biología, para convertirse en una realidad jurídica con un peso enorme. Así que en esta sesión vamos a desgranar de forma súper directa cómo el derecho civil nos da las herramientas para reclamar, defender o destruir este vínculo. La hoja de ruta para hoy es muy clara. Primero, veremos qué son las acciones de filiación. Segundo, compararemos la reclamación con la impugnación. Tercero, hablaremos de la famosa posesión de Estado. Cuarto, los requisitos para impugnar. Y por último, la reproducción asistida. Empezamos con el primer punto, definiendo exactamente qué es este vínculo jurídico. Básicamente, las acciones de filiación son las herramientas, las palancas procesales que nos da el ordenamiento jurídico para lograr que la realidad legal coincida con la verdad biológica o sociológica. Y como no podía ser de otra manera, todo este entramado tiene su libro de instrucciones en el Código Civil. Concretamente, si nos vamos a los artículos que van del 127 al 141, ahí está todo. Estas normas regulan los procesos contenciosos cuyo objetivo central es lo que en derecho llamamos el status fili, es decir, la condición jurídica de hijo. Estos artículos son el pan de cada día para cualquier operador jurídico que se enfrente a un litigio sobre la maternidad o paternidad de alguien. Pasamos al segundo punto: reclamación frente a impugnación. Dos mecánicas que son totalmente opuestas. Es fundamental que tengamos clarísimas la diferencia entre estas dos acciones procesales porque, como os decía, van en direcciones contrarias. Son la cara y la cruz de una misma moneda. Por una parte tenemos la reclamación, que busca, construir. Su objetivo es que un juez determine una filiación creando un título de estado civil que antes sencillamente no existía o nadie reconocía. Por otro lado tenemos la impugnación, que saca la bola de demolición. Su propósito es destruir una apariencia, es decir, anular o rectificar algo que ya está inscrito en el registro, pero que resulta que no es verdad. O sea, con una construimos el vínculo y con la otra lo derribamos. Bueno, ¿y quién tiene la llave para activar todo esto? La legitimación, lógicamente, la tienen los protagonistas de la historia: el hijo, el padre o la madre. Aunque, ojo, en casos muy concretos y tasados, los herederos pueden tomar el relevo. Además, si hay menores o personas con discapacidad de por medio, el Ministerio Fiscal siempre va a intervenir para protegerlos. Un ejemplo súper práctico y que sonó muchísimo en los medios fue el caso de Ivonne Reyes. Ahí vimos cómo una madre iniciaba en los tribunales una acción de reclamación de paternidad para su hijo. Y un detalle procesal muy interesante: la ley permite hacer un combo, lo que llamamos acumulación de acciones. Puedes ir al juez e impugnar un registro falso y, en el mismo procedimiento, reclamar la filiación que sí es verdadera. Tercer punto en nuestra lista: la posesión de Estado, o lo que es lo mismo, la apariencia pública. Ojo con este concepto porque es vital en los tribunales. La posesión de Estado es pura sociología aplicada al derecho. No se demuestra con un papel firmado, sino con hechos. Es cuando dos personas tienen un comportamiento público, voluntario y repetido en el tiempo que le dice a toda la sociedad: somos padre e hijo. Y esto importa independientemente de lo que ponga el DNI o el registro civil. No nos vale con un hecho aislado de un día. Tiene que ser una actitud consolidada. Los juristas clásicos dividen este concepto en tres palabras latinas muy fáciles de recordar. Primero, el nomen, que no es más que usar los apellidos de la familia en el día a día. Segundo, el tractos, que es comportarse como un verdadero padre o madre, pagar la educación, dar de comer, el cariño constante. Y tercero, la fama, que es básicamente lo que sabe el barrio, el reconocimiento de la sociedad. Por ejemplo, imaginemos a alguien que va por ahí diciendo abiertamente: yo tengo 3 hijos, y mete en el saco a un niño que, en los papeles, todavía no consta como suyo. Y os preguntaréis, ¿en la práctica esto para qué sirve? Pues los efectos procesales son enormes. Actuar ante todos como padre e hijo crea una presunción fuertísima a favor de esa relación. Digamos que es una alfombra roja procesal, te hace muchísimo más fácil reclamar oficialmente esa filiación, pero al mismo tiempo actúa como un muro de hormigón si alguien intenta impugnarla. El legislador no es tonto y prefiere proteger la estabilidad de una familia que ya funciona en la vida real. Cuarto punto: ¿qué se necesita exactamente para impugnar y desvirtuar lo que dice el registro? Como os podéis imaginar, conseguir una impugnación no es tarea fácil. Estamos intentando tumbar un documento oficial del Estado, así que el esfuerzo probatorio tiene que ser gigantesco. Las meras sospechas aquí no sirven de nada. Hace falta poner sobre la mesa pruebas reforzadas y clarísimas de que la biología y el registro no coinciden.
La otra opción es demostrar que el título original tiene vicios de nulidad graves, es decir, probar que cuando se reconoció a ese hijo hubo un error, un engaño, violencia o intimidación. Y llegamos al quinto y último punto, filiación y reproducción asistida, donde el derecho choca con la ciencia. Aquí el Código Civil tradicional se tiene que poner al día con la medicina moderna. Todo este tema gira en torno a la Ley 14/2006. Es fascinante ver cómo los avances científicos obligan al derecho a reinventarse, a crear reglas nuevas sobre quién es hijo de quién, escenarios que los legisladores de hace 2 siglos ni en sus sueños más locos habrían imaginado. Vamos a desgranarlo un poco. La ley hace una división muy clara. Por un lado, la inseminación homóloga, que no da muchos problemas jurídicos, porque se usa el material genético de la propia pareja. La biología y la ley van de la mano desde el minuto cero. Pero, ojo, la cosa se complica con la inseminación heteróloga, donde entra en juego el material de un donante anónimo. Aquí la norma es tajante. Si alguien consiente expresamente que su pareja use material de un tercero para tener un hijo, luego la ley no le va a permitir impugnar esa paternidad diciendo es que genéticamente no es mío. En estos casos, el consentimiento que diste tiene mucho más valor legal que tu propio ADN. Y esto nos lleva a un escenario bastante duro, pero que jurídicamente es de lo más interesante. Imaginemos que el cónyuge da su consentimiento para todo el proceso médico, pero desgraciadamente fallece antes de que se conciba o nazca el bebé. ¿Qué pasa entonces con la filiación? Pues la Ley 14/2006 lo resuelve marcando unos pasos súper estrictos. Para que ese hijo conste legalmente como hijo de la persona fallecida, primero, tiene que existir un consentimiento previo indiscutible, plasmado en escritura pública o en testamento. Y segundo, hay un reloj corriendo. El proceso tiene que dar lugar a un embarazo dentro de los 12 meses siguientes a la muerte. Es un plazo cerrado por pura seguridad jurídica, asumiendo que después de un año la vida de la viuda o el viudo sigue adelante. Aunque claro, la ley prevé una excepción muy lógica. Si el tratamiento médico ya había arrancado antes del fallecimiento, se da por hecho que el consentimiento existía y se permite registrar la filiación. Para terminar, me gustaría que nos quedásemos todos con esta idea clave. El estado civil, y concretamente de quién somos hijos, no es solo un hecho de laboratorio, es una construcción jurídica súper sofisticada, pensada para dar seguridad y protección a nuestras familias. Entender la diferencia entre reclamar un vínculo o destruirlo y ver cómo el derecho se adapta a través de conceptos como la posesión de Estado o las nuevas leyes de reproducción es absolutamente esencial para cualquier futuro jurista. Así que la pregunta que os dejo flotando en el aire es, a medida que la ciencia siga avanzando, ¿hasta qué punto tendrán que seguir evolucionando nuestras leyes para redefinir lo que significa en el fondo ser padre o madre? Ahí hay un debate apasionante que seguro nos seguiremos encontrando en la práctica diaria.